Mi hermana destruyó el coche que me regalaron para mi cumpleaños con un martillo, pero que intente eso en un internado. Estoy republicando esto porque no puedo hacer mi actualización sin ello. No ha sido alterado en absoluto. Salvo por este pie de foto, es exactamente como estaba antes de que los moderadores del sub de Padres con Derecho lo eliminaran. Hace poco vi una historia similar leída en internet, y me di cuenta de que tenía que contar la mía. Esta será mi única publicación en Reddit. Y lo publico porque pensé que contarlo me ayudaría a sentirme un poco mejor. He ido a terapia, y hablar de esto en particular realmente me ayudó. Así que pensé, ¿por qué no contarlo también en internet? Así que aquí estoy. Este año cumplí 18, y hace relativamente poco que estoy por mi cuenta lejos de mis padres. Tengo una hermana como 10 años menor que yo. Fue un embarazo no planeado, y casi no llega a término. No sé muchos detalles de lo duro que fue el segundo embarazo de mi madre porque nunca me contaron mucho. Pero sí sé que fue tan duro para su cuerpo que mi madre ya no pudo tener hijos después de que nació mi hermana. Ese año entró y salió del hospital repetidamente. Mi madre también estuvo a punto de no sobrevivir al parto. Eso hizo que ella y mi padre se aferraran a mi hermanita porque ella podría, literalmente, no haber nacido. Y desde entonces, sentí que yo solo era el otro hijo de la casa. Excepto cuando me necesitaban como niñero gratis. El nivel de favoritismo que mis padres mostraron a largo plazo me hace creer que estaban genuinamente mal de la cabeza por no darse cuenta de lo que me estaban haciendo. Y ahora se les está devolviendo, lo cual explicaré aquí. Empezando con mi 11º cumpleaños, mis padres querían que dejara que mi hermana soplara mis velas porque tenía 2 años y lloraba al ver un pastel de cumpleaños que no fuera para ella. Yo no quería hacerlo, pero mis padres me obligaron. Volvieron a encender las velas para que yo lo hiciera después de ella. Pero el momento quedó completamente arruinado. Lo mismo pasó al año siguiente, y al otro, y así sucesivamente. Siguieron forzándolo hasta que se volvió lo normal. Mi hermana tenía que recibir regalos en mis cumpleaños también. Yo nunca recibía ninguno en el suyo. Y cuando pregunté por qué, solo me dijeron que soy un niño, y que los niños no tienen que preocuparse tanto por eso. Sé que era un niño en ese entonces, pero ¿de verdad pensaron que eso era inteligente de decir? Pues no, y mis padres siempre elegían un lugar donde mi hermana disfrutara más que yo en mi cumpleaños. Al final se convirtió en que mi hermana tenía 2 cumpleaños al año, y yo ninguno. Más allá de esto, mis padres hicieron que toda su vida girara alrededor de mi hermana. Si había algo que yo quería hacer, mi hermana tenía que querer hacerlo también. Si no, quedaba vetado a menos que pudiera hacerlo solo. Aprendí a simplemente encerrarme en mi cuarto con mis videojuegos porque ahí no parecían molestarme. A menos que mi hermana quisiera entrar corriendo para fastidiarme. Por eso puse un cerrojo en la puerta. Mis padres querían que lo quitara, pero me desquicié porque era un adolescente furioso que estaba harto de que invadieran mi espacio cuando les diera la gana. Mi hermana entró corriendo más de una vez cuando yo no tenía ropa, y mis padres se enfadaban conmigo por estar desnudo, en mi propio cuarto. Cuando les señalé lo ridículo que era, retiraron su objeción y me dejaron quedarme con el cerrojo. Mi hermana desarrolló un complejo de princesa por lo consentida que estaba a diario. Y era muy demandante, así que me mantuve lejos de ella todo lo que pude. Cualquier excusa que pudiera usar para no tener que lidiar con ella, aunque tuviera que inventarme cosas solo para tener tiempo para mí. Mis padres contrataron a una niñera adolescente y yo tuve más tiempo personal. Luego la niñera renunció porque mi hermana no le hacía caso y mis padres intentaron no pagarle diciendo que hizo un mal trabajo. La chica metió a otra gente y mis padres finalmente le pagaron lo que le debían. Luego contrataron a otra chica para cuidar a mi hermana de forma regular. Esa se quedó, pero mis padres aún dejaban claro que yo debía estar vigilando a mi hermana cualquier día que yo tuviera libre. Cosa que yo evitaba a propósito, llenándolo con mi trabajo de medio tiempo si podía. Mi hermana me trataba como a su mayordomo personal y me daba órdenes. Incluso tenía un apodo estúpido para mí que no dejaba de usar. Solo oír ese apodo me hierve la sangre. Y si yo no le daba todo lo que quería, lloraba y llamaba a nuestros padres. Entonces yo estaba en problemas por maltratarla, entre comillas. Tuvimos muchas discusiones enormes por esto. Y después de que me negué a ceder más, mi relación con mis padres se degradó a casi no hablarnos durante bastante tiempo. Aún así, durante mi graduación de secundaria, tuvieron la cara de presumir ante otros padres de que ellos eran la razón por la que yo trabajaba tan duro. Bueno, no estaban equivocados, la razón que tenían en la cabeza no era la que realmente ocurrió. Yo me esforcé aguantando y esperando el momento en que sería libre, pero mis padres actuaban como si hubieran hecho tanto. Tal vez lo hicieron antes de que naciera mi hermana, pero después todo fue sobre ella. Ni siquiera me preguntaban por la escuela hasta que tocaban las reuniones con profesores. Me gradué con promedio de B y C después de mi graduación. Mis padres me llevaron a un lugar donde mi hermana siempre se divertía más que yo, aunque el viaje supuestamente era para mí. Pero en mi cumpleaños 18 en julio, las cosas realmente explotaron. Aunque era mi 18, no se sentía como si fuera sobre mí en absoluto. Rogaba que por una vez fuéramos a mi restaurante favorito.
Pero no, hicieron la fiesta en el Chuck E. Cheese de imitación local, que es el único lugar así cerca de nosotros. Así que era el destino celebratorio por defecto cada vez que se lograba algo grande, incluida mi graduación. Ya dije que era un lugar que a mi hermana le gustaba más que a mí. Yo estaba rodeado de niños de la mitad de mi edad celebrando fiestas. Yo estaba aburridísimo, sin nada que hacer más que comer pizza mediocre y jugar a máquinas de garra y arcades viejos por tickets para premios baratos que no me daban ninguna alegría. Luego, cuando tocó el pastel, mis padres salieron con uno rosa con flores blancas. Sí, tenía mi nombre. Pero era obvio que no era un pastel de niño, y solo había 10 velas. Mis padres encendieron las velas y lo pusieron justo frente a mi hermana para que las soplara. Ahí fue cuando por fin pasó, tuve un momento mental donde todo el odio acumulado de golpe me pasó por la cabeza, y entonces empecé a llorar feísimo. Yo, un chico de 18 años, llorando frente a toda la familia. Todo el mundo quedó tan impactado que el tiempo pareció congelarse. Me levanté y todo lo que llevaba guardado estos últimos 8 años se me salió como vómito de palabras. Toda la familia fue testigo de ese evento. Y cuando por fin terminé, simplemente salí afuera a sentarme junto al coche familiar. Varios familiares salieron detrás de mí para decirme que lo sentían, y que no sabían lo del pastel rosa porque mis padres lo mantuvieron cubierto hasta servirlo. Dije que daba igual que no lo supieran. Se sentaron ahí y vieron cómo mi vida fue tomada por la pequeña Miss Sancha en los últimos 8 años. Yo no tuve cumpleaños ni celebraciones reales, todo era sobre ella. Entonces, en el cumpleaños más importante de mi vida, todos esperaban que yo sonriera y asentara como siempre mientras le daban a mi hermana un pastel completamente hecho para ella cuando ni siquiera era su cumpleaños. Algunos empezaron a pedirme disculpas, pero pusieron la excusa de que todo este tiempo pensaron que yo estaba bien con eso porque mis padres decían que yo lo estaba. Les dije que nunca estuve bien con eso y mis padres me lo impusieron cada año hasta que yo fingí aceptarlo. Abrí los brazos y dije que miraran donde estábamos. ¿Se veía como el lugar donde yo quería celebrar mi graduación y mi cumpleaños 18? Para nada. Nadie intentó defenderme en todo este tiempo. Yo solo soy el otro hijo mientras mi hermana recibe todo. Ni siquiera pude tener amigos míos ahí porque mis padres impidieron invitarlos hace tiempo, después de que intentaran dar su opinión sobre que mi hermana soplara mis velas. Hay 365 días al año, ¿y era tan malo querer uno que fuera sobre mí y no sobre ella? En cambio, me tratan como al mocoso codicioso y con derecho por querer mi propio cumpleaños. Y ahí volví a llorar feísimo. Mi padre salió en ese punto para gritarme por armar semejante escena porque mi madre también estaba llorando, mi hermana estaba molesta porque arruiné su momento, y ahora todo el mundo ahí dentro piensa que son malos padres. Yo terminé gritándole que sí, que son malos padres, y que él debería saber perfectamente por qué. Bueno, después de que dije eso, el resto de la familia se le echó encima como una manada de lobos. Mejor tarde que nunca, supongo. Pero nunca había visto nada igual. Mi padre quedó prácticamente acorralado contra la puerta principal del local. Y luego la mayoría volvió a entrar con él para enfrentarse también con mi madre. Mis abuelos se quedaron conmigo, y se disculparon por haber tenido los ojos tan cerrados durante tanto tiempo. No sé qué se dijo a mis padres dentro del restaurante, pero pasó como media hora antes de que volvieran a salir. Y cuando lo hicieron, se veían increíblemente derrotados. Mi madre seguía sonándose la nariz tras haber llorado tanto, y ninguno de mis padres podía mirarme a los ojos. Los dos se disculparon de forma torpe por lo que hicieron. Luego ofrecieron rehacer la fiesta en otro lugar, pero eso no era suficiente para la multitud. Uno de mis tíos tosió bastante fuerte, y mis padres dijeron que nunca más harían que mi hermana soplara mis velas, ni le darían regalos en mi cumpleaños, ni harían que nada de eso fuera sobre ella. Hubo otra tos y mis padres también se disculparon por haber comprado un pastel que obviamente ni siquiera era para mí, pero que simplemente sentían que a mi edad ya no me importaba el pastel. Oh, vaya si eso fue lo peor que podían decir. Me enfurecí otra vez, y les grité que mi edad era irrelevante. Literalmente le habían dado mi cumpleaños a mi hermana, y no tenían una buena razón del por qué, y lo sabían. Entonces dije que no tenía sentido rehacer la fiesta porque ya es demasiado tarde. Dejaron claro que no significó nada para ellos, arruinaron 8 años de mi vida hasta que me volví adulto, ¿a qué futuros cumpleaños con ellos podría llegar a tener ganas? Bueno, mi padre empezó a enfadarse conmigo por decir eso. Pero cuando toda la familia le gritó, se calló. Mi abuelo le dijo que yo tenía toda la razón y que no había manera de deshacer el daño hecho ya. Dijo que mis padres eran personas horribles, que tenían favoritos y que me trataron como una oveja negra desde que nació mi hermana. Y lo que es más, que ellos también eran horribles porque lo dejaron pasar. Por eso me debían muchísimo más que una disculpa, me debían mi vida de vuelta. Mi madre se quebró otra vez e intentó acercarse, llorando mi nombre y pidiendo perdón, pero yo me negué a dejar que se acercara. Media familia le bloqueó el paso para que no se acercara. Solo dije que ya no podía con esto y empecé a alejarme. Una de mis tías me alcanzó y me trajo de vuelta. Podía oír a varios familiares gritando y soltando insultos a mis padres por lo ocurrido,
Pero yo estaba tan destrozado que ni siquiera podía sentirme feliz por un poquito de justicia tras tanto tiempo. Además, ¿dónde estaba mi hermana mientras todo esto pasaba? Seguía dentro del restaurante completamente sola, comiendo pastel y abriendo regalos que eran para mí. Y si alguien se lo pregunta, sí, mis padres le sirvieron pastel después de que yo lloré y salí. Uno pensaría que no sería su prioridad en ese momento, pero más tarde se lo echaron en cara. Mis abuelos lograron que me calmara y me sentara en su vieja minivan mientras los demás limpiaban la fiesta. Mi hermana hizo un berrinche enorme después de que la atraparan abriendo mis regalos. Uno de ellos era un teléfono nuevo que ella tiró contra la pared y rompió porque no le dejaron quedárselo. Ella literalmente había recibido un teléfono nuevo en su propio cumpleaños unos meses antes. Yo estaba tan alterado que grité diciendo que nunca más quería celebrar mi cumpleaños. Mis abuelos me dejaron quedarme a dormir en su casa. Cuando volví a casa, seguí sin hablar con mis padres. Mi madre solo se la pasaba llorando porque yo no le hablaba. Mi padre estaba tan callado como yo. El fin de semana siguiente mis abuelos me convencieron de ir con ellos a cenar. Cuando llegamos, me sorprendió ver que había una fiesta completamente nueva esperándome. Mis padres estaban ahí, y mantuvieron casi todo el tiempo esa sonrisa de no nos odies en la cara. Había un gran pastel de chocolate con 18 velas. Incluso había un letrero con mi nombre. Lo llamaron mi fiesta feliz de cumpleaños graduación atrasada porque este año realmente no tuve ninguna de las dos. Yo medio tuve que fingir que estaba contento, una buena fiesta no deshace 8 años de favoritismo. Ni siquiera le hace un rasguño, en realidad. ¿Y dónde estaba mi hermana? Sentada en la mesa con los brazos cruzados y el labio torcido porque ya no era todo sobre ella como solía ser. En lugar de cantar cumpleaños feliz para mí, cantaron una versión alterada llamada, Feliz Día. Luego, en cuanto soplé las velas, mi hermana gritó. Un grito de niña pequeño, pero de esos que te sangra el oído. Mis padres tuvieron que sacarla corriendo, y luego traerla de vuelta más tarde, viéndose más molestos que nunca. Ella se quedó haciendo puchero en su silla el resto de la fiesta. Yo igual recibí un teléfono nuevo, mientras a mi hermana le quitaron el suyo, entre otras cosas, por lo que hizo en la fiesta anterior. Pero el teléfono no fue todo, toda la familia había juntado dinero y me compraron un coche. Era un Volvo blanco viejo, pero lo amé en el momento en que lo vi. Mi abuelo sabe de coches y lo arregló él mismo. Estaba tan feliz. Pero mi hermana claramente no, porque soltó otro de esos gritos. Empezó a tener un berrinche masivo y exigir un coche también. Mi madre tuvo que llevarla al baño y no salieron por un buen rato. Mi padre volvió a verse derrotado. Mi hermana había arruinado su intento de quedar bien frente a toda la familia. Varios familiares también les dijeron a mis padres que mi hermana actuaba así porque ellos la criaron como una princesa malcriada. Obviamente, empecé a manejar el coche enseguida. Pero solo unos días después mi hermana vandalizó el coche, agarró un martillo y rompió 2 ventanas laterales y agrietó el parabrisas al punto de dejarlo inservible. Mis padres lograron detenerla antes de que hiciera más daño. Pero ella gritó como si la estuvieran matando cuando la sujetaron y le quitaron el martillo, y luego intentó morderlos. Ya lo puedes imaginar, todos estaban furiosos con mi hermana. Especialmente mis abuelos, porque mi abuelo había trabajado tanto en ese coche, y mi hermana lo arruinó con un berrinche enorme. Mis abuelos habían consentido tanto a mi hermana que ella no podía comprender mentalmente que yo pudiera tener algo que ella no. Varios familiares se le fueron encima a mis padres por cómo estaban preparando a mi hermana para fracasar, al hacerla una mocosa con derecho que espera que el mundo se le regale, que va a tener una vida adulta terrible porque ellos no le ponen límites y no le enseñan respeto. Bueno, sus acciones no quedaron sin castigo. Mi hermana quedó castigada el resto del verano, y al comenzar el nuevo año escolar la mandaron a un internado. Mi madre lloró como un bebé por eso. Pero mi padre tuvo que ser firme en que era la única forma de empezar a deshacer el daño que habían hecho. Sí, reconocen por completo que son culpables. Era difícil que no lo hicieran cuando absolutamente nadie se puso de su lado. Mi hermana se siente totalmente miserable en esa escuela. Odia el uniforme, odia las reglas y ha estado mintiendo casi constantemente. Pero con cámaras casi por todas partes ahora, no se está saliendo con la suya. Nuestros padres intentaron visitarla unas cuantas veces, pero ella solo les gritó por haberla metido en ese lugar. Por lo que oigo, puede que esa sea su vida escolar hasta que cumpla 18 años. Mis padres sí pagaron para arreglar mi coche. Una empresa de cristales reemplazó las ventanas y el parabrisas, y se ve igual que antes. En agosto mi abuelo vino a mí y me dijo que si me interesaba, me había encontrado un trabajo con un amigo. Pero estaba a 60 kilómetros de distancia, así que tendría que mudarme de la casa de mis padres a menos que quisiera hacer ese trayecto. Yo estaba totalmente a favor de mudarme. Encontrar mi primer apartamento no fue tan fácil, tuve que conseguir que me aprobaran una tarjeta de crédito solo para que me aceptaran en un pequeño estudio. Pero lo logré y llevo viviendo donde estoy ahora desde septiembre. Mis padres siguen intentando contactarme, pero casi no les hablo. Cada vez que hablamos, me siento incómodo y raro.
Mi abuelo ha sugerido que simplemente no quieren reconocer lo mal que fallaron como padres, y que intentar que yo los perdone les haría sentirse mejor consigo mismos, o algo así. Pero yo no voy a perdonar. Por fin estoy feliz y lejos de ellos, ahora no tienen nada. No me tienen a mí, y no tienen a mi hermana. Mis padres tuvieron que tomar más horas en el trabajo porque el internado de mi hermana no es barato. Ni me imagino que lo fuera la fiesta que tuvieron que hacerme, o las reparaciones del coche. Casa vacía, familiares enfadados, y lo único que les queda es el trabajo. Se siente como una miseria tremenda. Y no me alegra, pero es el resultado de sus propias acciones, al fin y al cabo. Edición, me gustaría agradecer a todos por los premios que me han dado. De verdad significa mucho para mí. Sé que mi publicación fue larga y que fue mucho para leer, pero necesitaba sacarlo todo. Me siento mucho mejor después de hacerlo. Noté que algunos decían que esta publicación era falsa en los comentarios de varias maneras. No los culpo, yo sería muy escéptico leyéndolo y preguntándome lo mismo en su lugar. Pero yo lo viví y algunos padres realmente son así. También me han contactado algunas personas que pasaron por situaciones similares e incluso peores. Con tantos malos padres allá afuera, ¿de verdad es tan increíble lo que hicieron los míos? Admito que lo de toda la familia corriendo de vuelta al restaurante para encarar a mis padres suena exagerado, pero vengo de una de esas familias unidas donde nos juntamos mucho y hacemos cosas en grupo. Puede volverse muy fácil un grupo entero contra una sola persona en reuniones. He visto a un primo borracho ser rodeado y luego sacado de la fiesta para que se calme en otra habitación porque estaba siendo demasiado inapropiado. Yo no soy muy fan de las mentalidades de grupo, pero terminó salvándome porque mis padres fueron avergonzados más allá de las palabras por lo que hicieron. Ni siquiera pudieron formular una razón adecuada del por qué me hicieron lo que me hicieron sin sonar como personas aún peores. Así que básicamente se rindieron diciendo que no tienen excusa y están intentando con todo ponerse de mi lado. Y aunque muchos de ustedes elogian a mis familiares por cómo me ayudaron, estoy bastante seguro de que mucho de eso fue por vergüenza. Ellos estuvieron presentes en la mayoría de esos 8 cumpleaños, salvo 2 años por COVID. Pero en los otros 6, no hicieron nada. Tenían caras de desaprobación cuando mi hermana soplaba mis velas, pero se quedaron callados. ¿Por qué? Bueno, mi papá es hijo del jefe de la familia, mi abuelo. Mi abuelo es una persona bastante intimidante. Si estás de su lado, hará lo que sea para ayudarte. Si estás en su contra, toda la familia te odia. Otra buena razón por la que no me gustan las mentalidades de grupo. Pero una vez que mi abuelo básicamente dijo que ellos también tenían la culpa por no haber hecho nada para ayudarme durante años, todos se sintieron avergonzados. Y todos aportaron para el coste de mi coche. Con tantos familiares, no tuvieron que donar mucho cada uno para poder pagarlo. Yo tenía el recibo del coche cuando lo registré a mi nombre. Lo compraron por $2000 y luego le metieron más para algunas piezas y llantas. Mi abuelo personalmente le hizo una puesta a punto y cambió los fluidos. Mi abuela limpió el interior a fondo. Estoy extremadamente agradecido con todos, pero igual quiero tomar distancia un poco. Necesito tiempo para arreglar cosas por mi cuenta. Probablemente no veré a mis padres de nuevo hasta Acción de Gracias o Navidad. Algunos también compararon a mi hermana con Eric Cartman de South Park. Y es una comparación bastante cercana. Mi hermana está gordita porque mis padres le daban mucha comida chatarra, odia comer cualquier cosa saludable. Una vez la vi poner ositos de goma sobre puré de papas. La idea de comer esa combinación me revuelve el estómago. Su mala dieta también hizo que pasara largos periodos en el baño. Mis padres tuvieron que comprarle snacks de fibra para que comiera, solo para arreglar eso. Y no creo que fueran baratos, al menos los que sabían bien. Mi hermana también es extremadamente mandona, y le gusta creer que está al mando. Me daba órdenes casi constantemente, por eso a menudo me encerraba en mi cuarto para alejarme de ella. Perdió muchos amigos por ser tan mandona y controladora. Mis padres solo le decían que los otros niños estaban celosos de lo especial que era. Mi hermana incluso se refería a sí misma como una princesa a menudo. Los berrinches épicos que tenía cuando no conseguía lo que quería sí me recuerdan a Eric Cartman. Sé que mi hermana tampoco es tonta. No se esfuerza nada y tenía promedio C en la escuela. Si realmente se aplicara, probablemente sería de puro A. Edición 2, parece que me han baneado de este subreddit. No sé qué hice, pero tal vez hice la publicación demasiado larga. De cualquier forma, ya no puedo responder comentarios, lo siento. Pero agradezco a todos los que me dieron apoyo de corazón. Gracias a todos. Actualización 1. ¿Ha pasado, qué, un año ya? No volví a iniciar sesión en mucho tiempo porque pensé que ya había terminado aquí. Pero un día dije, ¿qué demonios? Y me metí otra vez, solo para ver muchos mensajes privados pidiendo actualizaciones. Así que daré una. Lo que voy a contar está armado mayormente con lo que me contaron mis padres y mis abuelos. Así que si suena demasiado loco, recuerda que básicamente estoy relatando lo que me enteré. Sí, yo estoy bien, pero no se puede decir lo mismo de mis padres y mi hermana pequeña.
Mi hermana, en algún momento después de mi publicación anterior, intentó varias cosas para salir del internado. Después de que ninguna de sus mentiras y planes le funcionara, intentó simplemente no hacer nada, pero eso no le salió bien. Luego intentó una huelga de hambre. Dijo que se negaría a comer a menos que nuestros padres fueran a sacarla y traerla a casa. Mi madre casi se sube al coche para ir a rescatar a su bebé, pero mi padre tuvo que ponerse delante y recordarle que el comportamiento de mi hermana era culpa de ellos. La huelga de hambre de mi hermana no duró ni 2 días antes de que estuviera exigiendo comida en la cafetería. No le dejaban dulces ni snacks a menos que fueran saludables. Especialmente porque un pediatra advirtió a mis padres que mi hermana pequeña Miss Sunshine estaba en riesgo de diabetes en el futuro, e incluso posiblemente de que se le frenara el crecimiento, a menos que bajara de peso y comiera alimentos con nutrientes adecuados. Es decir, no más ositos de goma sobre puré de papas. Por supuesto, mi hermana intentó convertirse en bully con las otras chicas del internado, pero ellas no le aguantaron sus tonterías. Un día buscó pelea, y le dieron una paliza bastante fuerte cuando varias chicas se le fueron encima a la vez. En grupo la patearon hasta que un profesor la separó. Mi hermana no sufrió lesiones graves, pero quedó toda raspada y llena de moretones. Sí, culpó a todo el mundo menos a sí misma. Y oí que incluso dijo que las otras chicas simplemente deberían hacer lo que ella dice. Ellas no lo hicieron, así que la aislaron. Oí que tuvo un berrinche enorme por eso. Se había salido con la suya con todos durante tanto tiempo que era mentalmente inconcebible para ella no conseguir lo que quería. Mi madre metía a escondidas comida chatarra para mi hermana en el internado, y a mi hermana la pillaron con ella. Mis padres tuvieron una pelea enorme por eso, pero mi madre dejó de meterle chatarra una vez que se destapó el asunto. Mi hermana era y sigue siendo una adicta a la comida chatarra. Así es, casi no ha cambiado en el último año. ¿A alguien le sorprende? A mí no. Solo está un poquito mejor en el sentido de que acepta un poco más que no es el centro del universo. Sus planes para salir del internado solo escalaron. Después de solo unos meses ahí, recurrió a autolesionarse para intentar conseguir lo que quería. De alguna manera consiguió un cuchillo en la cafetería, se subió a una mesa y se amenazó con él a sí misma a menos que le dieran dulces y la mandaran a casa. Sí, no solo exigía irse a casa, también quería dulces. Ya dije antes que vi que ponía ositos de goma en puré de papas en mi publicación original, su cosa favorita era poner ositos de goma sobre comidas que no le gustaban. La razón es porque era la única forma en que nuestros padres lograban que se la comiera. ¿Te imaginas ositos de goma en una ensalada? Medio impide el punto de comer la ensalada. Pero ella regularmente llevaba una bolsa de ositos de goma a la mesa cuando comíamos. No puedo ni ver ositos de goma sin acordarme. Bueno, le llevaron los dulces que pudieron reunir mientras intentaban calmarla. Pero en algún punto se resbaló y se cayó de la mesa. La caída le rompió el brazo izquierdo, la clavícula y tuvo una conmoción en la frente. En este punto, incluso el internado ya estaba harto de ella, y no querían que volviera una vez que saliera del hospital. De hecho, su intento de acabar consigo misma solo la llevó a un lugar peor, una unidad psiquiátrica para niños. La obligaron a ir a terapia y le diagnosticaron un caso fuerte de narcisismo en el que la criaron. No puede salir del centro a menos que mis padres la saquen. También la obligaron a seguir estudiando desde ahí, y a mantener una dieta saludable muy estricta. Literalmente, podría describirse como su infierno personal. Mi madre quería ir al centro y sacar a su preciosa bebé, pero ella y mi padre tuvieron una pelea enorme por eso. En esa pelea ella le pegó con lo primero que pudo agarrar, que resultó ser una botella que estaba en la encimera de la cocina. La botella se rompió en su cara, le fracturó el pómulo y lo cortó bastante. Llamaron a la policía, y él tuvo que ir al hospital mientras mi madre era llevada en la parte trasera de un coche policial. A mi madre le hicieron una evaluación psiquiátrica y la internaron varios meses también. La obligaron a enfrentar sus deseos feroces de habilitar a mi hermana. Resulta que viene de traumas mentales graves que mi madre tuvo en su propia infancia, pero nadie más lo sabe o quiere contarme nada más allá de eso. Se ha hablado y se sigue hablando de un posible divorcio de mis padres, pero no han pasado de dormir en habitaciones separadas por ahora. En cuanto a mí. Bueno, mi cumpleaños 19 fue hace poco. Mis abuelos me hicieron una fiesta en un restaurante que saben que me gusta. Mis padres asistieron, y también mi hermana. A ella le permitieron un breve permiso del centro. Pude ver la pura amargura en sus ojos. Se sentó ahí igual que antes, labio torcido y mirándome como si quisiera que yo ardiera. Había bajado bastante de peso para entonces, ya que no la dejaron comer chatarra por tanto tiempo. Y su plan de dieta seguirá por un tiempo. De hecho, la comida chatarra de mi fiesta de cumpleaños fue la primera que comió en bastante tiempo. Pero igual no soportaba no ser el centro de atención. Esta vez, cuando soplé las velas, no gritó. En lugar de eso, empezó a llorar feísimo. Te puedo decir ahora mismo que esto fue pura manipulación. Solo lloraba y decía ¿por qué? Una y otra vez. Sé que solo tiene 9, pero recuerda,
el año pasado tenía 8 y estaba exigiendo un coche solo porque a mí me regalaron uno a los 18. Ella ni siquiera puede sacar permiso de aprendiz hasta los 15. En mi cumpleaños 19, mi hermana se tiró al suelo a hacer berrinche porque no había pizza, no había regalos para ella, no había premios, no había nada. Luego empezó a insultar a nuestros padres antes de intentar salir corriendo del restaurante. Básicamente, intentaba copiar lo que yo hice el año pasado, a su manera retorcida. Puedes decir que lo estoy sobrepensando, pero yo conozco a mi hermana. Y si cree que hacer algo le dará lo que quiere, lo hará. Mis padres solo se disculparon con todos, y luego se llevaron a mi hermana a casa temprano. Pero no antes de que mi abuelo fuera a hablar con ellos. Me enteré de algunos detalles después por mi abuela. Él les dijo que mejor ni se les ocurriera llevar a mi hermana a celebrar a otro lado, o darle lo que quiere, porque esto nunca va a terminar si no lo cortan para siempre. Después de eso, sacaron a mi hermana a patadas y gritos porque ella escuchó todo, y se dio cuenta de que sus berrinches no funcionaban. La devolvieron al centro a la mañana siguiente. Y ahí sigue ahora. No tengo idea de cuánto más estará ahí. Es solo una niña, pero la más cerca que he visto. Probablemente no cambiará hasta tocar fondo. Y hasta entonces, va a estar atrapada en un lugar donde no se habilitan sus exigencias. Nadie, ni siquiera mis padres, ha intentado echarme culpa por las acciones de mi hermana este último año. Han tenido que aceptar que yo tuve cero culpa en esto, y que ellos criaron a mi hermana como una narcisista. Habilitar a un narcisista también es una forma de adicción por lo que he visto y oído. A mi hermana no le han diagnosticado ninguna enfermedad mental aparte del narcisismo. De hecho, es más inteligente que yo, por lo que he oído. La evaluaron con un IQ de alrededor de 110. Solo que no le gusta aplicarse a menos que haya algún tipo de recompensa para ella, la criaron así. Supongo que tomará años mejorarla. En cuanto a mí, bueno, estoy bien por mi cuenta. Admito que tuve que aprender a presupuestar bien y a encargarme de todas mis necesidades. No es fácil ser adulto, pero sigue siendo 1000 veces mejor que la vida que tenía viviendo con mis padres y mi hermana. Edición, alguien mencionó que mi hermana esté en una unidad a largo plazo solo por narcisismo no tiene sentido. Estoy de acuerdo en que normalmente no lo tendría. Si hay un diagnóstico más profundo, entonces me lo han ocultado. Puedo notar que hay cosas que no me dicen. Y no puedo simplemente preguntarle al médico porque yo no soy el padre de mi hermana. Dicho esto, mi hermana también es muy autodestructiva para conseguir lo que quiere. Lo de amenazar con un cuchillo para salir del internado fue solo uno de muchos incidentes similares que siguieron. Desde que está en el centro, le han hecho entender que no es una princesa, pero al mismo tiempo todavía tiene la mentalidad de hacer lo que sea para lograr lo que quiere. Después de mi cumpleaños 19, hizo amenazas similares de autolesión a mis padres si no las sacaban a comer comida rápida. Luego intentó hacerse daño después de que se lo negaran. Su táctica más común es golpearse la cabeza contra una pared. Mi madre no quería reportar esto al centro, pero mi padre sí. Mi hermana puede y ha cometido autolesiones como chantaje emocional incluso en el último mes. Aunque sus intentos se han vuelto menos frecuentes por lo que sé. Ella también aparentemente miente y dice que sus propios doctores la lastiman, pero sus historias nunca cuadran. Así que supongo que, además del narcisismo, la mentira patológica también puede ser un factor. Y toda esa información que acabo de dar probablemente es la razón por la que está en una unidad a largo plazo. Si estuviera en casa, mis padres lentamente volverían a ceder a sus demandas. Entonces las cosas volverían a como eran, más o menos. Lo cual seguramente es lo que pequeña Miss Sunshine está esperando que pase. Actualización 2. Para empezar, soy un idiota. Algunos cuestionaron lo de que yo dijera que mi hermana es más lista que yo, señalaron huecos en mis publicaciones y todo eso. Bueno, yo tenía promedio de C en la escuela, y matemáticas era mi peor materia. Señalaron que repetidamente dije mal la edad de mi hermana, es culpa mía. Yo normalmente solo le digo a la gente que ella es 10 años menor que yo. Y cuando hablo de ella, los números a menudo se mezclan. Supongo que, haciendo las cuentas bien sobre papel esta vez, técnicamente yo tenía 8 cuando nació mi hermana en junio, y ella sopló mis velas por primera vez cuando tenía 3. Soy malísimo en matemáticas, y tampoco ayuda que intente mantener algunos detalles vagos o ligeramente incorrectos solo para conservar el anonimato. Pero luego, en retrospectiva, esto no es precisamente anónimo porque cualquiera en mi familia podría leer esto y saber que soy yo. La cagué. Desde el momento en que nació mi hermana, todo fue sobre ella, esto no es una tontería de hermano mayor celoso. Puede que mi hermana no soplara mis velas hasta que tuvo 3, pero incluso antes de eso, también la celebraban igual en muchos de mis propios cumpleaños, frente a todos. Yo me volví extremadamente resentido. Imagina al cumpleañero sentado ahí mientras su madre solo presume a un bebé frente a todos porque la reunión le daba una excusa para lucirse. Básicamente, mis padres me ignoraban hasta que era hora del pastel. Mis abuelos compensaban, así que no era un recuerdo tan malo en ese momento.
Incluso me dijeron que era algo entendible porque mi hermana había nacido un mes antes, y mi madre la pasó tan mal con el embarazo. Pero luego así fue como sucedió en mi 9º cumpleaños y nadie dijo o hizo nada al respecto. Luego en mi 10º cumpleaños, mis padres básicamente hicieron lo mismo, y presumieron todos los logros de bebé de mi hermana antes de que pasara algo para mí. Y luego algunos de mis regalos eran juguetes obvios para niños pequeños que solo disfrutaba mi hermana. Recuerdo que los llamaban regalos extra. Y aunque mi nombre estaba en ellos, no eran para mí. Otra vez, nadie en la familia dijo o hizo nada sobre eso. Luego, en mi 11º cumpleaños, ahí es cuando las cosas se pusieron realmente mal, había regalos con el nombre de mi hermana. Mis padres insistieron en que pequeña Miss Sunshine pudiera soplar mis velas. Todos lo vieron, y todos no hicieron nada. Después de eso los lugares de cumpleaños siempre estaban orientados a mi hermana. A veces incluso le dejaban ayudarme, entre comillas, a abrir mis regalos también. No era ayuda, solo querían que yo la complaciera. Ahora multiplica todo eso hasta mi cumpleaños 18 y entenderás por qué finalmente exploté con todos aquel día. Por eso digo que mi cumpleaños fue tomado por 8 años, pero en realidad fue más como 10 años. Que mis padres admitieran culpa ya no era suficiente para mí después de eso. Intento actuar como si pudiera perdonarlos, pero no estoy seguro de que alguna vez pueda. Alguien más también me señaló que no puedes diagnosticar a alguien como narcisista hasta que tenga 18. Yo soy bastante ignorante en esto, y tomé la palabra de mi padre. Así que llamé a mi padre esta mañana y hablé con él sobre eso. Primero preguntó cómo lo sabía, y yo solo respondí, Google. Suspiró y admitió que mi hermana estaba mostrando señales de un posible futuro trastorno narcisista de la personalidad, y algunas otras cosas. Pero que un diagnóstico oficial no puede hacerse aún. También existe una fuerte posibilidad de un trastorno mental que mi madre también aparentemente tiene, y no quieren decirme cuál es. Mis padres finalmente admitieron que a mi madre le diagnosticaron ese trastorno y trastorno de estrés postraumático hace meses. El trastorno de mi madre disparado por traumas de infancia que mi madre no va a revelar, y yo tampoco se lo voy a pedir. Porque sea lo que sea, es bastante malo. Cuando le pregunté a mi padre por qué me dijeron detalles tan simplificados y mentiras piadosas, se enfadó y me dijo que es porque mi hermana es problema de ellos, y no mío, así que pensó que yo lo dejaría si me decía eso. Luego dijo que ellos necesitan ser los que se preocupen por mi hermana. Yo solo necesito enfocarme en mi futuro y olvidarme de tener que lidiar con pequeña Miss Sunshine otra vez. Tristemente, es una de las cosas más lógicas que me ha dicho. En cuanto a pequeña Miss Sunshine, no hay un marco de tiempo claro de cuánto estará en esa unidad, pero tenía otra pregunta para mi padre que alguien aquí me alertó. Y es si mi hermana alguna vez ha hablado de querer matarme mientras está ahí. La respuesta fue como un punto medio. Mi hermana sí me culpó. Sin embargo, culpa más a nuestros padres. Su mayor problema conmigo era su creencia de que lo suyo es suyo, y lo mío también debería ser suyo. Incluso está celosa de que yo tenga mi propio apartamento ahora. Eso llevó a otros berrinches de rabia y exigencias, queriendo lo mismo que yo tengo. La terapia ha ido bajando su rabia poco a poco con el tiempo. Por eso le permitieron estar en mi cumpleaños 19, pero su comportamiento ese día escaló otra vez. ¿Has visto a un niño pequeño decir mío a todo lo que ve? Bueno, mi hermana tiene un complejo de mío con mi cumpleaños. Y eso es 100% culpa de mis padres. Mi hermana sí cree y todavía cree que está autorizada a mi cumpleaños porque ha sido así desde que ella puede recordar. Por eso gritó el año pasado, por eso se volvió loca este año. En su cabeza, mi cumpleaños siempre fue de ella. Mis padres me han pedido que por favor deje el tema y que mi hermana va a necesitar mucho tiempo de tratamiento. No hay garantía de que alguna vez mejore. Mi madre está en terapia también, y su propio trastorno está medicado ahora. A menudo está letárgica por la medicación. De alguna manera no perdió su trabajo cuando la internaron temporalmente después de golpear a mi padre con una botella. Su jefe es una persona muy comprensiva y le permitió a mi madre trabajar desde casa cuando regresó. Aunque eso resultó en menos salario y algún tipo de degradación. Hay otro detalle que me gustaría aclarar y que no mencioné en mi última publicación. Mi cumpleaños este año no fue la fecha real de mi nacimiento. En cambio, celebramos el día de la fiesta atrasada que me hicieron el año pasado. Lo cual me parece bien, porque el día real de mi cumpleaños está para siempre arruinado para mí. Yo nací básicamente al final de julio. La fiesta atrasada fue una semana después en agosto. Ese es el día que quiero celebrar de ahora en adelante. Por último, la gente sigue preguntando cómo estoy. Yo estaba bien, incluso bastante decente. Admito que ha sido duro ser adulto. Pagar mis cuentas, aprender a manejar mi dinero y todo eso. Pero estaba bien. Luego, de alguna manera, volver a Reddit a hablar de esto me ha estresado. ¿Cuál es el término? ¿Recaída mental? No sé. Pensé que ya estaba perfecto, pero ahora estoy irritable y cínico todo el tiempo. Mi jefe incluso me mandó a casa temprano hoy por eso. Están muy al tanto de mi pasado, pero igual me siento terrible.
Solo tomar café esta mañana me puso el corazón a mil. Creo que voy a tener que buscar grupos de apoyo locales para terapia gratis o algo así. Tengo presupuesto limitado, al fin y al cabo. Por el momento solo estoy intentando relajarme y distraerme de la vida. Puede que me estrese otra vez si vuelvo aquí algún día, así que quizá no lo haga. Le agradezco a todos los que leyeron mis publicaciones y entendieron mi dolor, son buena gente. Pero realmente necesito recomponerme y dejar mi pasado atrás. Edición, releyendo mi publicación, creo que volví a hacer mal las cuentas por un número en mi edad cuando nació mi hermana. Escribí todo demasiado rápido y ni me molesté en revisarlo. He sido un desastre hoy, tanto que mi jefe me dijo que me tomara el día como enfermo. Vomité esta mañana solo por estrés, y he tenido un dolor de cabeza palpitante todo el día. Entré y salí de la ducha repetidas veces, y estuve tirado en la cama la mayor parte del tiempo. Solo ahora estoy empezando a sentirme mejor. Si hubiera sabido que contárselo al mundo me haría sentir así, nunca lo habría hecho. Es más, anoche, sin que nadie me lo mencionara, me topé con otra publicación hecha hace apenas medio mes, donde alguien tenía padres tan malos como los míos. Cortaron el pastel del hijo mayor, que el propio hijo mayor pagó con su dinero, solo porque su pequeño Miss Sunshine lloró queriendo un pedazo. O sea, el OP pagó su pastel personalizado y la fiesta, y luego los padres decidieron cortar el pastel la noche anterior porque su hijo dorado, que creo que tenía una edad similar a la de mi hermana, lloró queriendo el pastel. El OP terminó cancelando toda la fiesta. Y no lo culpo. Pero ver eso, y que me cuenten de publicaciones similares, deja claro que hay demasiados padres allá afuera como los míos. Padres que solo cambian mediante humillación, pero en el fondo, siguen siendo las mismas personas. Voy a ir a un contacto muy bajo con mis padres, y estoy por ir a visitar a mis abuelos para hablar del tema. No estoy seguro de querer publicar aquí otra vez, o siquiera responder comentarios. De hecho, me da pavor mirar mi bandeja de entrada. Necesito un descanso de Reddit y puede que no vuelva.